Bueno, pues buenas tardes a los organizadores de Incuna, pues muchas gracias por sus atenciones y por la oportunidad de presentarles el día de hoy esta charla, pues que tiene que ver con los paisajes del agua, en particular con paisajes hidroeléctricos en una región de México que se ha caracterizado desde siempre pues, por su gran cantidad de humedales y por el conocimiento y los saberes de los pueblos originarios y posteriormente de los pueblos conquistadores para el manejo del agua. Esta es una región que se ubica en el occidente de México, al norte del estado que se nombra Michoacán, y es un lugar de cenegoso y de lagunas. En el siglo XVI las descripciones geográficas de los nuevos habitantes del lugar pues señalan la gran cantidad de recursos acuíferos que había y a través del tiempo los saberes en torno al manejo de ese recurso pues se fueron transformando. Inicialmente, antes de la llegada de la población ibérica, pues prácticamente las poblaciones del lugar eran cazadores, recolectores y también practicaban la agricultura, pero de temporal, maíz, frijol y calabaza principalmente, pero en temporadas, es decir, sí se tenía el conocimiento y el riego de algunas superficies, pero no para cultivo extensivo con fines de venta o de comercio. A partir del siglo XVI, pues esto cambia y posteriormente se instalan espacios para la producción agrícola principalmente y empezamos a ver a través de algunas fuentes como la cartografía histórica cómo se representan estas tierras, el manejo del agua y el uso de estos lugares para la cría de ganado y el cultivo agrícola. Todo esto fue similar, aunque ya se utilizaba el agua para generar fuerza motriz para los molinos, pero posteriormente en algunos de estos lugares productivos agrícolas pues se utilizó este recurso para la generación de la energía eléctrica ya en el siglo XX. Tomamos un análisis territorial entendiendo el territorio mismo desde Ortega como una fuente histórica y que esos entramados de caminos, asentamientos, disposición y ordenación de espacios productivos, recursos naturales, transparentan las condiciones sociales y económicas, es decir, son referentes de valores y estos valores pues forman una identidad colectiva y una pertenencia a una comunidad a través del tiempo. Estos saberes sociales, inicialmente saberes agrícolas, de ciclos productivos, pues se van transmitiendo de generación en generación y cada grupo social construye estos saberes, generalmente de acuerdo a las condiciones del lugar y de su propia cultura, pero también hay saberes que se adquieren y adaptan de grupos externos y estos saberes se manifiestan a través de prácticas espaciales, es decir, formas de moverse en el territorio a diferentes escalas y en la mayoría de los casos estos saberes se relacionan con construcción y uso de tecnología que se van materializando en elementos territoriales que son legibles en el paisaje. A decir de Rafestein, estas prácticas espaciales se constituyen en formas de vida y van a conformar territorios a través de estas prácticas y estas prácticas las reduce a 3 operaciones estratégicas que son división y partición de superficies, implantación de mallas, de redes y de mallas. En el caso específico estamos hablando de redes hidráulicas, pero después que también vamos a tener redes de comunicación, las propias redes de distribución de energía. En cuanto a la energía hidroeléctrica en México, tenemos que actualmente la más utilizada es energía fósil, el 66.6%. La hidroeléctrica está en segundo lugar con el 14.5%, eólica 8%,
fotovoltaica 7.3%, nuclear 1.8%, geotérmica 1.1% y bioenergía apenas el 0.5%. De la energía hidroeléctrica en México, tenemos que en el 2017 se identificaron 101 presas de generación de energía, tanto de la Comisión Federal de Electricidad como de privados, porque posteriormente a la privatización de estos recursos a finales del siglo XX, pues se empezaron a concesionar a compañías extranjeras. En Michoacán tenemos 13 de estas hidroeléctricas, la mayoría de ellas de poca producción, entre las que vamos a mencionar hoy aquí, entre el periodo de 1900 y 1940, tenemos 4 de ellas, 2, San Pedro por Uvas y Tirio, con una producción muy baja de capacidad efectiva instalada, 3 megawatts y 1 megawatt, al sur de la ciudad capital de Michoacán, la ciudad de Morelia, que empezó a generar energía eléctrica desde finales del siglo XIX, pero con vapor, y dirigida a la iluminación de la ciudad, y que se ubicaba la planta de vapor en pleno centro de la ciudad. Tenemos la hidroeléctrica de Botello, que más adelante abundaré un poquito más, con 13 megawatts, y la de Lerma con 80. Vamos a ver cómo estas dos primeras hidroeléctricas que se construyeron con capital, sí particular, pero de empresarios locales, se van a instalar en antiguas tierras en ese momento todavía tierras de 2 haciendas, es decir, de 2 espacios productivos agroganaderos, y que los propios dueños, con los conocimientos que tenían de esta nueva tecnología que se estaba implementando en otras partes del mundo, estudian cómo es la producción de esa energía, y ellos mismos en sus predios van a desarrollar el proyecto para poner estas hidroeléctricas. Entonces tenemos que todas estas prácticas pues se van a manifestar en el paisaje como la representación de un territorio que toma en cuenta todas las características físicas, naturales, como el relieve, clima, pero también los culturales, es decir, aquello que se ve del país. Aquí tenemos una imagen de mediados de la década del siglo XX de la ciudad de Morelia, a donde se va a llevar esta energía eléctrica en estas dos primeras hidroeléctricas, la ubicación donde estuvo la planta de vapor en el centro de la ciudad, y cómo esta iluminación de la ciudad va a ir pasando por diferentes equipos que van a instalarse en el espacio público, en un primer momento de antorchas de brea, velas, candilejas de aceite, de trementina, picos y quemadores de gas hidrógeno, lámparas solarina de Bosch, lámpara incandescente, hasta llegar a la lámpara Siemens, más o menos en esa época. Tenemos aquí unos esquemas de dónde se ubicaban al sur de la ciudad estas dos hidroeléctricas, y a través de una memoria de los trabajos que hace el empresario que construye la hidroeléctrica de la Trinidad, la segunda hidroeléctrica instalada entre 1902 y 1907 en ese lugar, en donde él hace una descripción de cómo tuvo que dinamitar ciertos lugares de sus predios para poder hacer los canales, para llevar el agua, primeramente captarla en una presa, como en un primer intento no fue suficiente esa cantidad de agua que captó y tuvo que hacer una represa más al sur, y ahí describe pues todas las vicisitudes que tuvo que pasar para instalar esta pequeña hidroeléctrica, y cómo esta fue transformando el paisaje de ser un paisaje boscoso, pues se tuvieron también que talar una gran cantidad de árboles para, por medio de postes, llevar la energía a la ciudad. Otro caso de la hidroeléctrica que mencioné, la de Botello, ya más grande, hay una diferencia en cuanto a la producción de energía, pero también que los empresarios, el capital era extranjero, y los empresarios que la construyen pues ya tenían este conocimiento tecnológico, porque ya se habían dedicado en otras partes a ello, pero no era para producir energía para dejarla ahí mismo en Michoacán, sino para llevarla
al estado de Guanajuato, un estado a las minas del lugar, un estado eminentemente minero. Aquí tenemos algunas imágenes de principios del siglo XX que nos muestran cómo era la vida en esas instalaciones, ya que no solamente estaba la planta donde se generaba la electricidad, toda la infraestructura para llegar al tubo de alta presión y de ahí a las turbinas, aquí vemos unas fotos de las turbinas, sino que los propios dueños de la empresa pues ahí llegaban, tenían temporadas que vivían, incluso con sus familias. Fotografías más recientes en donde vemos cómo la turbina ya se cambia la tecnología, sin embargo, como las dimensiones y los espacios todavía permiten seguir trabajando en ese espacio, pues se conserva, ¿no? Tenemos una más grande, la que mencioné de Lerma, que ya es una capacidad de 80 megawatts, tampoco se queda la energía ahí en el estado, se va para la Ciudad de México. También aunque es una compañía mexicana, que se funda para eso, la que la va a construir, ya sobre políticas estatales que impulsan esta construcción de hidroeléctricas, primero para la generación de un distrito de riego, es decir, la presa. Una de las condiciones era que la presa que se construyó para la generación eléctrica también tendría que servir para el regadío de toda esa región, y se contrata a un ingeniero norteamericano que ya tenía mucha experiencia en el área para que lleve a cabo el proyecto. Se da la autorización en 1926, pero se inicia la construcción hasta 1929, y en el Archivo Histórico del Agua, en el Archivo Histórico Nacional del Agua, podemos consultar todo el expediente en donde se presentan ya todos los cálculos, todos los dibujos, las fotografías del proceso de construcción, en donde podemos ver pues que ya se domina por empresas nacionales esos saberes. Aquí tenemos unas fotografías actuales y podemos observar cómo este paisaje desértico en donde se instalaron la planta hidroeléctrica, pero también las casas de los trabajadores, la escuela para los hijos de los trabajadores, un salón de fiestas, pues ya en la actualidad es un área totalmente boscosa, porque desde un inicio se pensó en un invernadero para modificar las condiciones del lugar. Por último, pues en este periodo de la década de 1930 hay un gran impulso, se sigue con este impulso revolucionario de la creación de estos distritos de riego, y en los valles de Morelia, Queréndaro, se construye un distrito de riego que va a reutilizar toda la infraestructura hidráulica que ya existía desde el siglo XVIII, y va a construir una presa y toda una serie de canales para regar todas las tierras de la región, pero en las dos presas que se construyeron, la de Coincio, que es la mayor, y la de Queréndaro, una menor, estaban asociadas a pequeñas hidroeléctricas. Y como conclusiones o reflexiones finales podemos decir pues que aunque se ha revalorado este patrimonio cultural como resultado de interacciones entre sociedad y medio ambiente, y se han dado lugar a propuestas de conservación que valoran, además del monumento aislado, territorios y paisajes, estas inclusiones conceptuales aún requieren reflexionar sobre la relación entre saberes técnicos y prácticas espaciales materializadas en las edificaciones del pasado. Es importante incluir los valores derivados de la transformación de esos saberes asociados a otros otorgados por los diferentes agentes involucrados con el patrimonio industrial y particular hidroeléctrico en la actualidad. Esos saberes que se construyen o adoptaron con las innovaciones tecnológicas dieron paso a nuevas formas de producción, a su vez se manifestaron en nuevas prácticas espaciales y edificaciones. El agua asociada a procesos productivos como eje para el análisis del territorio permite la lectura en diversas escalas, así como la inclusión de los saberes sociales y prácticas espaciales de diversa índole. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, María del Carmen.